Qué bueno nuevamente compartir con ustedes mucho de las Escrituras, de lo que el Eterno nos quiere enseñar. Y pues quiero compartirles en este momento, en esta sesión, en esta enseñanza, en este tiempo, acerca de un tema que creo que nos puede ayudar mucho. Y hablamos del tema de la protección, hablamos del tema de cómo realmente estar protegidos, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, con las personas con quienes nos relacionemos. Una de las cosas que a mí me ha gustado siempre es aprender con las grandes culturas, aprender de las culturas, aprender de esos pueblos que han durado años y siglos y de veras enseñan mucho, tienen una riqueza muy especial, muy poderosa, y esa misma riqueza pues es motivo para aprender. Y en las Escrituras vemos una de las culturas más impresionantes, en mi opinión personal, más especiales, más lindas, que realmente uno aprende bastante. Y hablamos del pueblo de Israel. Si bien es cierto, tenemos muchas comunidades religiosas que imitan templos norteamericanos, templos europeos, templos de otras naciones, la Escritura pues nos enseña más a aprender de un pueblo que a través de la lectura, a través del estudio que nosotros tenemos en este mismo texto, en estas mismas Escrituras, vamos viendo cómo se va construyendo, cómo se va fortaleciendo, cómo realmente Israel se convierte en una nación y cómo el Creador, cómo el Eterno, pues establece los parámetros para que ese pueblo esté protegido y se vaya fortaleciendo. No solamente una protección en el exterior, en cuanto a su ejército, estrategias de guerra, sino también en el interior de cada individuo, de cada persona. Y es por eso que hoy quiero compartirles sobre el tema de cuáles son los 3 pilares de protección que nosotros debemos tener. 3 pilares que nos pueden ayudar a estar protegidos en la vida, con quienes nos relacionamos, si nos congregamos en algún lugar, pues también cómo realmente debe de ser el lugar donde estemos, y no estar en una situación en la cual pues estemos temerosos o desprotegidos o que nos sintamos débiles. Realmente hay que aprender de la Escritura, hay que aprender de este pueblo maravilloso, el pueblo de Israel, es sin ánimo de ser un alienista, sino por el contrario, de aprender del Creador, porque es un pueblo que no nace en fronteras, es un pueblo que nace a través de su caminar, a través de todo lo que va desarrollando. Y por eso es bueno que aprendamos de este pueblo. Y para texto inicial quiero hablar en el libro de Éxodo, conocido en el hebreo como Shemot. Shemot significa los nombres o nombres en plural. Y en el capítulo 1 de Éxodo está escrito lo siguiente. Leo de la versión Torah Emet y dice lo siguiente. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Dice Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, Binyamin, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Joseph ya estaba en Egipto. Ese es el texto que tenemos como base y llama mucho la atención. Cualquiera diría, mire, ¿y por qué aparecen los nombres? ¿Y por qué aparece cada tribu? ¿Y por qué se presenta de esta forma toda esta situación? Y es por el hecho de que todo texto, todo versículo, toda palabra que está escrita por el Eterno, siempre nos deja un mensaje y nos deja una enseñanza. Aquí lo que estamos viendo es que cuando entran a Egipto, el pueblo de Israel, después de que Jacob está muy contento, Jacob está muy feliz de que se reúne con su hijo, hoy la familia está completa, hoy va a pasar él sus últimos años por bendición del Creador, en shalom, en paz y en bendición, y ahora todos ellos van a pasar la mayor de las crisis económicas de la época, de las crisis de hambruna de la época, la van a pasar en Egipto. Entonces pasan ahí, y ahí se va a desarrollar el final de un libro y el inicio de otro, el final de una etapa y el inicio de otra. Y en ese momento ellos empiezan ya a
desarrollar y a formar descendencia. Y lo interesante es que a pesar de que estaban en otra tierra, en otro país, a diferencia de otras culturas como la nuestra, como la cultura latina, que cuando emigra totalmente lucha por mantener tradiciones, pero no identidad, al final se cambian nombres, se cambian todo, y aquí vemos un pueblo que a pesar de que cambió geográficamente, no cambió en su desarrollo espiritual. Y eso es una de las cosas que tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué se mantuvieron así? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué buscaban ellos? Y ahí es donde aprendemos que ellos se basaron y se fundamentaron en esos tres pilares de protección que vamos a ver. En primer lugar, el primer pilar que ellos manejaron en todo momento fue la sabiduría. ¿La sabiduría en qué sentido? En que no cambiaron sus nombres. ¿Por qué no cambiaron sus nombres? Porque el nombre dentro de la escritura está asociado a un propósito. El nombre tiene que ver mucho con varios factores. La persona, es decir, que cada persona con un nombre y con un propósito, en el hebreo nombre se dice Shem, y este término Shem representaba no solo un nombre agradable a los oídos, sino un nombre que identificaba que tenía voz propia. Es decir, que esta persona, su nombre indicaba que tenía esa identidad personal, identidad plena en sí mismo. Hablaba de una reputación, hablaba de la continuidad de vida, hablaba de qué es lo que el Creador le designó a él para cumplir en esta vida. Por eso los nombres bíblicos son nombres que van con un sentido, con un objetivo. No son nombres que están orientados a ver cómo se oye, cómo se escucha. Ese nombre me gusta porque es un nombre anglosajón, es un nombre que está ahí, me gustó porque mi abuelo se llamaba así, sino que valoran mucho eso. Valoraban mucho eso en los tiempos de la Escritura. Y es algo que uno tiene que aprender, a pesar de las situaciones o de las cosas que vengan y vayan, como la moda, como los estilos de vida, la forma para protegerte, para protegernos todos, sabiamente, es no perder el propósito de la vida. Es un pilar muy impresionante, la sabiduría. Una persona sabia, lo que cuida más que nada en el mundo es su propósito, es su objetivo. Cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito. Y ese propósito nos debe de recordar hacia dónde vamos, dónde estamos. Hay una palabra muy especial en el hebreo que a mí, pues en lo que estuve estudiando una vez esto, y yo creo que lo mencioné en otros estudios, es la palabra Hanaj. Hanaj es un término que significa consagrar, dedicar, ¿verdad? Y instruir. Y es un nombre que lo vemos en tres textos, principalmente. El primer texto aparece cuando en Levíticos, cuando se va a hablar de Hanaj con la palabra dedicar o consagrar la casa. En segundo lugar, cuando se va a hablar de consagrar o dedicar el templo. Y en tercer lugar, cuando se va a consagrar la descendencia, los hijos. Lo vemos en el término aquel, en el proverbio aquel que dice, instruye al niño en su camino. La palabra instruye, su raíz es la palabra Hanaj. De ahí viene la palabra Hanukkah, que es una de las fiestas que hace poco se celebró y estaba asociado a consagrar, a dedicar. De tal manera que esto nos da un mensaje tan poderoso y nos va enseñando que la descendencia no viene al mundo a vivir una vida de casualidades, una vida de sin sentido, a cómo va el día, a cómo va cada momento de la vida. Usted y yo no venimos a esta vida para vivir de las casualidades. Las casualidades, de alguna manera, son ilusiones, son cosas que nos pasan. Y es porque no vivimos diariamente con sabiduría, sino que pasamos el tiempo por pasarlo. Entonces, este texto nos enseña que realmente tenemos que ser sabios y ser realmente buscadores de ese propósito por el cual el Eterno, el Creador, nos ha llamado y nos está formando. No tenemos que estar nosotros imitando identidades. Usted no vino acá a ser
como hace fulano, como vestir como viste fulano, a estar caminando como camina fulano, sino que cada uno de nosotros tenemos el compromiso de desarrollar nuestro objetivo. Cada uno. No estamos aquí para ser imitadores. Por eso parte de la sabiduría es que mi propósito es desarrollar esa semilla que voy a abonar para el crecimiento del mundo, de la vida. A veces culturalmente tenemos una autoestima tan baja que a veces pensamos que nadie nos toma en cuenta. Y déjenme decirle que el Eterno nos enseña en su palabra que todos estamos conectados. Todos estamos aquí con un propósito. Todos estamos aquí con un objetivo. Y lo que usted haga nos afecta a todos. Si una persona hace algo, aunque diga no soy yo, es mi vida, siempre afectamos a alguien. Y es por eso que tenemos que aprender a sostener el propósito, a no perder el nombre, a no perder el sentido de la vida. Y si no lo sabemos en este momento, empezar a buscarlo, estudiando la Escritura. La Escritura nos revela tantas cosas bellas, tantas cosas maravillosas, que al final usted se da cuenta que ha desperdiciado su tiempo en situaciones, en condiciones que después nos lamentamos, después nos arrepentimos. Y el éxito, si así le podemos llamar, del pueblo de Israel, es que se mantuvo de esa transición, fue creciendo, se fue expandiendo, pero no perdió y no pierde su identidad. Y es algo que tenemos que aprender nosotros. No perdamos la identidad con el Creador. Algunas personas tal vez van a migrar a Estados Unidos o a otros países, pero ahí tal vez nos sentimos tentados a imitar culturas, a cortarnos el cabello, los que pueden, ¿verdad? Cortarse el cabello de una manera quizá igualito como está ahí, pero no debemos de perder la identidad espiritual. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Podemos tener un cambio geográfico, pero recuerden que el cambio de cama no cura al enfermo. Si tenemos cosas que cumplir, el cambio geográfico no nos tiene que hacer cambiar en nuestro propósito que el Creador nos ha dado. Por eso es necesario mantener el nombre. Y tal vez usted dirá, mire, yo tengo un nombre que me pusieron mis padres, yo ni sé qué significa, pero ahora vaya formándose a través del estudio su propósito. Y ese propósito es su nombre, su objetivo de vida, el sentido, la huella que va a dejar usted cuando al terminar sus días y pase a la presencia del Creador, usted sea recordado, respetado, honrado. Por eso es que el pueblo de Israel tenía y tiene todavía ese respaldo. Mucha gente dice, no, es que ¿para qué vamos a imitar? No, la idea no es esa. Y la escritura, la Torá no fue diseñada para que imitemos, sino para que juntos busquemos al Creador. Si usted es un líder, si usted es alguien que está dirigiendo una congregación, usted tiene que mantener una identidad con su Creador. No debe de estar imitando que porque aquellos hacen esto y porque estos hacen esto, yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a desarrollar. No. Lo más sabio es siempre el nombre, su propósito. Es necesario buscar ese objetivo, ese propósito. Es algo que nos tiene que ayudar, que nos tiene que bendecir en la vida. No vivir a través de las frustraciones. En segundo lugar, nos habla también del éxito del pueblo de Israel. Es que no solo eso, que mantuvieron su nombre, sino también nos enseña que no cambiaron su lenguaje. ¿Cómo así no cambiaron su lenguaje? Siguieron hablando hebreo. No es tanto eso, no estoy hablando de idioma, estoy hablando de lenguaje. Dice, ¿cómo definimos el término lenguaje? Lenguaje, permítanme leerle, dice, es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamiento, sentimiento por medio de la palabra. Es decir, que nosotros tenemos una forma de expresarnos, una forma de adorar, una forma de orar, una forma de crecer, una forma de expresarnos con el prójimo que no debemos de perder cuando cambiamos o cuando nos asociamos ante la vida y ante otras culturas u otras sociedades. Tenemos que mantener siempre el lenguaje, y el lenguaje es lo que produce el entendimiento. Actuar con el entendimiento. El ser humano común actúa inconscientemente. El ser humano común actúa simplemente no me fijé, no sabía, no lo supe. Ocupemos el lenguaje de Dios, el lenguaje del Eterno. El lenguaje del Eterno es que todo lo que hacemos lo hacemos con conciencia, con seguridad. Cada cosa que hacemos tenemos que hacerla con seguridad,
con convicción, activar los 5 sentidos. Si voy a estar haciendo oración, debo de hacer las cosas como oración. ¿Sabe? Muchas personas a veces le decían a uno, es que usted dice esto y actúa de esta forma. Y tienen razón, son parte, cuando uno vive casualmente, cuando uno no entiende su propósito en la vida, generalmente se deja llevar como sopla el viento, así nos dirigimos. Mantener un lenguaje es mantener una ruta y mantener su forma de adorar, no permitir que otras personas le digan. Generalmente los afanes, por ejemplo, nos cambian el lenguaje. Tanta preocupación que mañana a las 7 tengo que hacer tal cosa, a las 8 voy a hacer tal cosa, a las 9 voy a hacer esto, a las 10 voy a hacer esto, y la gente está tan afanada que a veces aquellos tiempos maravillosos de oración, aquellos tiempos de estudio de la Escritura, aquellos tiempos especiales que teníamos, ya no los tenemos porque perdimos el lenguaje, perdimos nuestra conexión con el Creador, perdimos esa relación con el Eterno y nos dejamos ir simplemente por las condiciones que estábamos viendo, nos dejamos ir por las situaciones, nos dejamos ir porque no puedo por mi trabajo, ya no me acerco al Creador por esto. Y vamos perdiendo lenguaje, vamos perdiendo pensamiento, vamos perdiendo sentimiento, vamos perdiendo esa comunicación con el Creador y eso nos debilita. Y ese pilar, el pilar del entendimiento, donde no cambiamos el lenguaje, se pone frágil. Por eso no somos protegidos. Hay personas que vienen y dicen, no, es que mira, a mí Dios me cuida. ¿Y por qué Dios te cuida? Ah, porque soy de esta religión, o pertenezco a esta fe, o porque alguien me dijo, que Dios le dijo, que me dijera que yo voy a ser victorioso. Y después nos damos cuenta que se presentan un montón de cosas difíciles, duras, y decimos, ¿por qué me falló Dios? ¿Por qué me pasa esto? Y es porque no teníamos los pilares de protección correctos. Es porque no nos mantuvimos. Aquí este capítulo 1 del libro de Éxodo, antes de pasar por las cargas que pasaron, por la esclavitud difícil que pasaron, nos estableció que ese pueblo se mantuvo bajo esos pilares. Y esos pilares son los que el Eterno nos recomienda. Si somos hijos del Creador, si estamos buscando más del Eterno, si estamos buscando más de Dios, mantener esos pilares de protección. No se deje amedrentar, no se deje influenciar por pensamientos, que mira, yo aprendí a orar en 3 segundos, que mira, yo aprendí la Biblia, yo la leo rápido y la leo sencillo, y hay personas que agarran la Biblia y la leen, dicen yo la leo en 6 meses, en 1 año, como que estamos compitiendo y no nos estamos alimentando. La comida rápida cae mal y arruina el sistema digestivo. Así muchas veces nos pasa a nosotros, que no hacemos las cosas bien, no mantenemos ese lenguaje con el Creador, no expresamos nuestros sentimientos. Y qué feo es que expresemos con nuestras palabras sentimientos y a la hora de la conexión con el alma no lo tenemos, porque la oración es una conexión con el Eterno. Y ahí nos conectamos con Él. Por eso hay que orar, pero con el entendimiento, hay que expresarse con el entendimiento, con nuestros sentidos de vida, que podamos hacer las cosas de manera correcta. Este es un pilar, el pilar de la sabiduría, el pilar del entendimiento, la sabiduría, porque mantuvieron su nombre, no cambiaron su propósito, no se vendieron ante su propósito. En segundo lugar, decíamos el pilar del entendimiento, porque se mantuvieron. Y el tercer pilar, y no menos importante, es el pilar que se le llama el pilar de la belleza. El pilar de la belleza no se refiere a una belleza física. El pilar de la belleza tiene mucho que ver con esa conexión con su familia y con los demás. Y aquí sí tengo que hablar mucho y muy fuerte quizá sobre ese pilar que lo hace a uno realmente bello para el Creador. Hablamos de que ese pueblo de Israel se mantuvo en belleza por una razón. Ese pueblo nunca hablaron mal unos contra los otros cuando estuvieron en Egipto. Ese pueblo no se nota, mientras están en Egipto, no se desacreditaron, no estuvieron mal. No hubo lo que se llama lashon hara. Tal vez usted tenga una congregación, como le decía, tal vez tenga usted un grupo de personas que les está instruyendo, y para que ese grupo se mantenga y no sea dividido, y no sea separado o alejado de personas. También esos 3 pilares le ayudan. Su propósito
no perder el lenguaje y no hacer la Lashon Hara, no hacer chismes. El chisme es lo más destructivo y tristemente aquí tenemos una cultura tan difícil, tan compleja. A la gente le gusta esas películas, esos programas de morbo, les gusta alimentarse, que mira, te diste cuenta que la actriz fulana de tal hizo tal cosa, que el mengano y le pasó esto, y qué barbaridad. Y así también el vecindario, ¿verdad? O así también el lugar donde nos reunimos, que la fulana, que la mengana, que el mengano, y arruinamos vidas. Si no nos damos cuenta que eso nos está dividiendo, que eso nos está fragmentando, que eso nos está arruinando, que estamos perdiendo el sentido. Y después no somos conocidos como el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, sino que somos simplemente personas que se reúnen en un lugar, pero no están realmente compactados, porque hay personas que se dedican a estar hablando de los demás, calumniando a los demás, y eso usted no debe de hacerlo. Si bien es cierto, no, son temas que no se tocan mucho en los lugares religiosos, no se tocan mucho en los templos, no se tocan mucho en las iglesias, por no herir susceptibilidades, es porque realmente hay temores, pero no hay que tener temor. Eso es algo que al Creador no le agrada. El chisme no es bueno, el chisme arruina, el chisme daña, no es nada que entretenga, no entretiene, arruina, y por eso debemos de evitarlo. Y déjenme explicarle cómo es esta situación, por qué se le llama belleza a ese pilar, porque es un estado de armonía. Cuando una persona no es chismosa, armoniza con todos, se lleva bien con todos, hay un respeto con todos, pero cuando se induce el chisme, se van arruinando las cosas, se van deteriorando todo, y muchas personas sufren daño, los hijos de las familias de las que se habla, las personas que llegan con buenas intenciones y al oír tantas cosas mejor se retiran, y por eso el pueblo es débil, no se mantiene. El pueblo de Israel se mantuvo porque aprendió a no manejar el Lashon Hara, y era tan fuerte ese mandamiento de no ser chismoso, de no practicar lengua inmunda, era tan sólido que quedó como un mandamiento para alcanzar la santidad. Toda persona que no chismea es una persona que está caminando en la santidad. Toda persona que es chismosa se aleja de la santidad. Ahora, ¿cómo podemos hablar de la santidad? ¿Cómo podemos verlo? La santidad es muy especial para nosotros, pero también, ¿cómo podemos alcanzarla? ¿De qué cosas tengo que cuidarme al hablar? ¿De qué cosas tengo que frenarme para hablar? Y dice la Escritura, y nos enseña la Escritura, que una de las formas donde se hace la Lashon Hara es cuando una persona habla mal de otras. Hablar mal, sea verdad o sea mentira, ¿quién nos puso por jueces? Nadie nos puso por jueces. Cuando usted habla mal de su líder, habla mal de su hermano, habla mal de su hermana, usted no se está dando cuenta que está dividiendo el lugar donde se reúne, que está dividiendo el lugar donde se congrega, que está arruinando las vidas. Pueden estar reunidos, pero no unidos. Pueden estar allí, pero no están juntos, no están unánimes, porque hay personas que se dedican a hablar de otros. Otro tipo de chisme es también cuando se altera la verdad. Cuando alteramos la verdad, de que a lo mejor alguien le dice, mire, vaya a buscar a fulano a ver si quiere venir a esto. Y de repente llega ese fulano y le dice, mire, ya fui a preguntarle que si quiere venir y dice que no. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Ya fui a hablarlo y fui a ver y dice que no. Pero venimos y alteramos la verdad. Dijo que no, pero yo lo vi como que no quería estar. Pero yo lo vi como que no quería venir. Pero yo lo vi como que no estaba muy de acuerdo. Eso ya es una alteración. Eso no se veía, no se expresó, pero inmediatamente lo alteramos. Y eso divide, mis amados. Eso le quita uno de los 3 pilares más importantes para mantenerse protegido. Toda persona que es chismosa no es una persona exitosa. No es una persona que realmente es de aplaudirle. Si hay alguien que me está escuchando, que yo lo dudo, porque si cuando se tocan estos temas inmediatamente cambian, ¿verdad? Y no tocan el tema y quieren evadirlo, de alguna manera pueden publicar una crítica, qué sé yo, bueno, no importa. El asunto es que si usted está pasando por eso y siente en su alma que quiere estar protegido por el Eterno, lo que tiene que hacer
Parte de eso es que practique la belleza del Creador. Manténgase en buena relación con todos. Mientras sea posible, manténgase en buena relación con todos. No esté haciendo comentarios que no convienen. No esté hablando de la gente más de la cuenta. No se esté haciendo cosas. No altere la verdad. Si a usted no le consta, tranquilo, calladito. Ese es uno de los pilares más grandes. Un pilar de la discreción, de la prudencia, de la belleza, como lo dice el Creador en su bendita Escritura. Tenemos que aprender a cuidar nuestros labios, que nuestro hablar sea un hablar transparente, sincero, sin hipocresía, porque esto ha arruinado a este país. El chisme, observe los periódicos, los medios de comunicación, cómo se han dejado llevar, que chisme aquí, que chisme allá, y uno de los países más divididos del mundo es el nuestro. Pero podemos clamar al Eterno y nosotros como parte de una congregación, como parte de un pueblo, como parte de ese pueblo que nos quiere formar el Creador a través de su palabra, tenemos que cambiar ese paradigma de tener gente que contribuye a la división a través de la lengua, a través de la calumnia, a través del chisme, a través de la crítica, a través de todas estas cosas que están dañando cada día. Si alguien está pasando por eso, si alguna persona lo fomenta, con toda franqueza, evítelo. Muchas de las cosas que están sucediendo en su vida quizá no son pruebas, quizá no son cosas que está pasando porque el Creador lo está probando. No, son consecuencias de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos calumniado, de todo lo que hemos destruido. Por esa razón tenemos que aprender a levantar ese pilar, que es muy importante. Mis amados, es necesario que empecemos a cultivar en nuestras almas esa madurez tan necesaria. Lo que une a un pueblo no es el himno nacional. Lo que une a un pueblo no es la doctrina. Lo que une a un pueblo no es una denominación. Lo que une a un pueblo son tres cosas: la sabiduría, el entendimiento y la belleza. La sabiduría en buscar ese propósito. El entendimiento en mantener un mismo lenguaje. Y la belleza en fomentar la armonía, no calumniando, no hablando mal de nadie. Si hay personas que lo hacen, no los imite. Si hay personas que lo practican, no los imite. Deje que el Creador se encargue de estas personas. Pero usted manténgase unido. Construya sus pilares. Edifique lo más transparente y sinceramente su vida, la de su familia, la del lugar donde se reúne. Porque el Eterno quiere hacer de usted, lo quiere hacer parte de un pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo del Eterno, santo bendito sea. Que tenga una buena semana, que pase bien este día y que se llene de buenas noticias durante toda esta semana y que todo sea para edificación. El Eterno le guarde y le bendiga, y por favor, si usted considera que esto que hemos compartido edifica su alma, comparta. Si tiene alguna sugerencia, pues ahí por el inbox estamos a su orden, y muchas gracias. Que el Eterno les guarde.